Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lesen. Somos el equipo 3 y vamos a presentar el nivel de Fermi en materiales intrínsecos y extrínsecos. El equipo está conformado por Lázaro Caballero Tzur, por Kevin Amaya Maya, por su servidora Lesen Mopiste y por Jesús Gerardo Pastrana Maldonado. Antes de empezar, tenemos que definir qué es el nivel de Fermi. El nivel de Fermi es un concepto muy importante debido a que nos da diversas características de un material. El nivel de Fermi es el nivel más alto que ocupan los electrones, esto a una temperatura cero. Es nombrado nivel de Fermi debido al físico italiano Enrico Fermi, quien fue uno de los pioneros de la teoría cuántica de los sólidos. En un metal o en un semiconductor, los niveles de energía se forman de manera secuencial, es decir, que comienzan desde los niveles más bajos y se van agregando a medida de que llegan al nivel de electrón más alto, o sea, alcanzan el nivel más alto de electrones, que es de donde está la energía de Fermi, esto a temperatura cero. El nivel de Fermi se puede determinar por medio de una fórmula, que es la que podemos ver aquí, en donde necesitáramos el número de densidad de cargas libres. Esta N o densidad de cargas libres la podemos obtener. Únicamente necesitaríamos el número de Avogadro, que es una constante. Necesitamos la densidad del elemento y la masa atómica. Una vez que nosotros tengamos la densidad de cargas libres, pues únicamente podríamos sustituirla en la fórmula para de esa forma obtener la energía de Fermi. H aquí se refiere a la constante de Planck. Eh, Esto es la masa del electrón multiplicado 3 veces por la densidad de cargas libres entre pi. Ya de esa forma podríamos obtener la energía de Fermi. ¿Por qué es importante la energía de Fermi para comprender el comportamiento de los materiales? Como ya lo había mencionado antes, el nivel de Fermi es muy importante porque nos permite obtener diversas propiedades que son fundamentales para los materiales. Es por ello que comprenderlo nos va a ayudar para entender y esto al diseño de materiales que se busca con propiedades específicas. Dentro de las características de las propiedades más importantes que podemos obtener del nivel de Fermi, está la conductividad eléctrica de los materiales. Esto debido a que en el último nivel de Fermi nos da los electrones que quedan libres en el material y esos electrones son los que determinan la conductividad eléctrica. El nivel de Fermi también está muy relacionado con la estructura de bandas electrónicas de los materiales. Estos nos puede determinar la conductividad térmica del elemento y las propiedades ópticas que tiene este. Ahora les voy a hablar un poquito de materiales intrínsecos y también es importante conocer qué son los materiales intrínsecos y extrínsecos debido a que esos van a estar abarcados a lo largo de esta exposición. ¿Qué son los materiales intrínsecos? Los materiales intrínsecos se refiere a un semiconductor que no tiene ningún dopante. Un dopante es cuando se le agrega electrones a un material con la con la intención de modificarlo. En este caso, los materiales intrínsecos pues no tienen ningún dopante, es decir, que son semiconductores que son puros, son materiales puros, no tienen ningún tipo de modificación, simplemente son puros. Eso sería todo por mi parte. Los dejo con mi siguiente compañero que les va a explicar los materiales extrínsecos. Buen día, mi nombre es Lázaro Caballero y al apartado correspondiente que me tocó es los materiales extrínsecos, y pues estos son los resultados de introducir átomos de diferentes elementos con el fin de que el semiconductor primitivo pierda su pureza y pues gane conductividad. Y pues como sabemos, esto en términos de electrones siempre se mantiene el gana y pierde. Bueno, este proceso pues de impurificación se le conoce como dopaje. Esto varía pues dependiendo el tipo de impureza que se pueda añadir al semiconductor. Pues debido a esto podemos dividir entre los semiconductores extrínsecos tipo N, que lo vemos del lado izquierdo, y pues estos que son
son aquellos obtenidos, por la adición de dopantes. Estos tienen más valencias que el semiconductor intrínseco de partida. Del lado derecho, de igual manera, con su debida ilustración, tenemos los extrínsecos tipo P. Y pues estos son la situación contraria que los tipo N. ¿Por qué? Pues porque básicamente se utilizan elementos con un menor número de valencias. Que estos, de igual manera, son menor número de valencias, pero la misma relación de que son contra los intrínsecos de partida. ¿Cómo funciona el nivel de Fermi en los materiales intrínsecos? Bueno, el nivel de Fermi pues está en el medio de la brecha de la banda de energía. ¿Esto qué significa o cómo lo podemos entender? Se puede entender que a una temperatura cero no existen electrones con disponibilidad para poder generar la conducción o el flujo de corriente. Y pues a medida que aumenta la temperatura, ciertos electrones de igual manera, el gana-gana, pueden ganar suficiente energía térmica para realizar o poder provocar el salto a la banda de conducción. Pues esto que permite o que provoca o que ocasiona, pues permite que el material conduzca electricidad, más que nada. Pues sin embargo, para los materiales intrínsecos, pues el nivel de Fermi no cambia. No cambia con la temperatura. ¿Por qué no sucede esto? Pues porque no existen impurezas ni defectos que puedan hacer la introducción de los niveles de energía adicionales en el material. Relación entre nivel de Fermi y la banda de energía de valencia y conducción. ¿Cuál es la relación? La relación en la energía de valencia y conducción y la banda y el nivel de Fermi es que en términos de la capacidad del material para conducir la corriente eléctrica y su posición de la banda de energía son más visibles en estos, por los cuales podemos generar cierta relación entre estos dos conceptos. ¿Y cómo cambia el nivel de Fermi con la temperatura? Pues en reducidas palabras, podríamos decir que cambia debido a la distribución de electrones en los niveles de energía disponibles. Buenas tardes, maestra Erika Rubio y compañeros. Me presento, soy Gerardo Pastrana y a continuación les voy a explicar lo que es la función que tiene el nivel de Fermi en los materiales extrínsecos. Bueno, vamos a comenzar explicando que el nivel de Fermi es una medida de la energía máxima ocupada por los electrones en un material, o en este caso en la estructura del material a temperatura cero. Entonces, cabe destacar que en un material extrínseco el nivel de Fermi puede cambiar debido a la introducción de impurezas o dopantes en el material mismo. Cabe destacar que existen dos impurezas, en este caso son conocidos como dopantes principales, que son los tipo P y los tipo N, que en rasgos principales afectan al nivel de Fermi en los materiales extrínsecos, ya que se ve afectado por la introducción de estos mismos en la estructura del material. En un semiconductor extrínseco, los dopantes pueden alterar el número de electrones de este mismo o en los huecos disponibles que tiene la estructura del material, lo que puede o agregar o disminuir electrones en la estructura misma del material, debido a que los dopantes de tipo N traen un electrón extra de valencia, lo que genera que en la estructura misma del material, en donde hayan huecos, se vayan ocupando por estos mismos y puede hacer que la estructura de este dicho material sea mayor conductor. Y en el lado opuesto están los dopantes de tipo P, que son impurezas que son introducidas en la estructura del mismo material para que, bueno, cabe destacar que este es lo opuesto que los dopantes de tipo N. En vez de traer un electrón extra, estos no traen un electrón extra, sino que traen un electrón menos de valencia, lo que afecta negativamente en la estructura del material para que sea menos semiconductor, o sea menos conductor de electricidad. Un ejemplo
para describir esto más en simples rasgos, es cuando en un semiconductor de tipo N se introducen las impurezas, o sea, en la estructura del dicho material. Los electrones adicionales como el fósforo en un cristal semiconductor suele servir para aumentar la conductividad de este mismo. Estos electrones adicionales llevan los niveles de energía de valencia más cerca del nivel de Fermi, lo que eleva el nivel de Fermi y produciendo así mayor conducción eléctrica en esta misma estructura del material. Así reduce la energía necesaria para que los electrones se muevan a través de la banda de valencia de de la estructura del mismo material, produciendo así que sea mayor semiconductor. En cambio, cuando es un material, un dopante de tipo P, se introducen impurezas en los huecos vacantes de la estructura del mismo material. En este caso puede ser como el boro en el cristal semiconductor. Estos huecos se llenan con electrones en la banda de valencia, que son los que reducen el número de huecos disponibles. Entonces afecta al nivel de Fermi y, o sea, disminuye el nivel de Fermi como es lo opuesto, reduciendo así la energía necesaria para que los electrones se muevan a través de la estructura del material, produciendo lo opuesto, que sea menor conductor eléctrico que cuando se utilizan dopantes de tipo N. Entonces, en resumidas cuentas, la introducción de impurezas o dopantes en un material extrínseco puede cambiar la posición del nivel de Fermi, por lo tanto afectar la conductividad eléctrica de este mismo material, o sea, de la estructura misma. En simples rasgos podemos describir que el nivel de Fermi en los materiales extrínsecos puede afectar en diferentes aspectos dependiendo qué tipo de dopante utilicemos, si es el N o el P en las estructuras del material mismo. Bueno, vamos a continuar con lo que es la explicación de la siguiente diapositiva. Cómo los dopantes pueden afectar al nivel de Fermi y cómo se relaciona esto con la conductividad del material mismo. Bueno, definamos primero qué son los dopantes y cómo se utilizan. Los dopantes son átomos que se introducen a un material para cambiar sus propiedades eléctricas. ¿Y qué es un dopante? Bueno, en general existen dos tipos de dopantes que se utilizan principalmente para modificar la estructura de los materiales, porque esa es su principal función de los dopantes, modificar la estructura de los materiales para poder generar un cambio radical en estos mismos y puedan beneficiarnos en ciertos aspectos o en aspectos que no. Bueno, los principales dopantes que se suelen utilizar son los tipo N y los tipo P. Los tipos N son los que incluyen un electrón más de valencia y afectan a la estructura del material mismo. Y los tipo P son los que incluyen un electrón menos de valencia y afectan negativamente a la estructura del material. Pero cada ello es respectivamente con el fin que lo vayamos a utilizar o vayamos a modificar dicha estructura del material. Entonces cabe destacar que cuando un material se dopa con un átomo, en este caso nuestra impureza que vamos a utilizar, que es el tipo N o tipo P, puede haber una transferencia de electrones mismas entre los átomos del material y el dopante. En este caso, lo que cambia es el nivel de energía de los electrones que se encuentran en la estructura de dicho material. Esto a su vez puede afectar al nivel de Fermi de diferentes aspectos, primordialmente en la utilización de los diferentes dopantes que tenemos, que son el tipo N y el tipo P. Y la pregunta es, ¿cómo afecta esto al material de Fermi? Bueno, cuando un material se dopa con impurezas tipo N, como el electrón extra de valencia, o sea, como los dopantes de tipo N traen un electrón extra, los electrones adicionales del dopante se suman a la estructura que ya tenemos de dicho material, que van libremente por la estructura de los átomos que ya incluye el material. Eso hace que el nivel de Fermi se eleve. Una vez que se eleva el nivel de Fermi, se acerca a un nivel cierto de energía en el que el estado donde no hay huecos genera más energía y puede llegar a hacer que el material sea más conductor. Por otro lado, cuando el material se dopa con impurezas tipo P, que son lo opuesto, principalmente genera huecos en lo que es la estructura del material, provocando así que el nivel de Fermi se traslada a través de de la banda de valencia, lo que hace que el nivel de Fermi se desplace hacia la banda de valencia, porque debido a que los tipo P
generan lo opuesto, que los tipo N no agregan un electrón de valencia, o sea, no agregan un electrón extra a la estructura del material, sino que suelen quitar un electrón de la estructura del material, provocando esto mismo. Entonces, estos cambios en el nivel de Fermi pueden afectar la conductividad del material. Generalmente, cuando el nivel de Fermi se acerca a la banda de la conducción, el nivel se vuelve más conductor, ya que hay más electrones disponibles para conducir la electricidad. Por otro lado, cuando el nivel de Fermi se acerca a la banda de valencia, en este caso que son cuando utilizamos los dopantes tipo P, el material se vuelve menos conductor, lo que produce menos electrones libres para conducir la electricidad. Entonces podemos resumir a simples rasgos que cuando dopamos una estructura de un material, diferentemente con lo que queramos utilizar, que son los tipo N y los tipo P, puede afectar el nivel de Fermi en diferentes aspectos muy importantes que hay que tener en cuenta. O sea, afecta el nivel de Fermi de la estructura en diferentes aspectos que suelen ser radicales en la utilidad o la funcionalidad de dicho material que queramos utilizar o implementar en diferentes ramas. En este caso podemos implementar lo que usamos en el silicio, comprobando en qué tan conductor es, pues se utiliza el silicio en los paneles solares. Entonces, esto a su vez tiene un impacto en la conductividad del material. Y eso es principalmente en cómo afecta el nivel de Fermi. Lo podemos resumir como que cuando se introducen dopantes de tipo N, el material puede ser más conductor, y cuando se introducen dopantes de tipo P, el material es menos conductor. Soy Kevin Amaya y les hablaré algunos ejemplos de los materiales intrínsecos. Los materiales intrínsecos son aquellos que tienen propiedades inherentes a su estructura molecular y no están modificados intencionalmente con impurezas. Unos ejemplos de estos son el silicio, el germanio y el grafeno. Y por otro lado también tenemos los materiales extrínsecos. Los materiales extrínsecos son aquellos que ya han sido modificados intencionalmente con impurezas, esto para mejorar sus propiedades. Y como primer ejemplo tenemos el silicio dopado, que se le ha añadido impurezas controladas para mejorar su conductividad y crear así componentes electrónicos más eficientes. Las aleaciones metálicas son otro ejemplo, y son combinaciones de metales que se utilizan para mejorar sus propiedades mecánicas de los materiales, como lo son la dureza, resistencia, corrosión y la ductibilidad. Y otro ejemplo serían los polímeros modificados. Los polímeros modificados a los que se les ha añadido aditivos para mejorar sus propiedades, como la resistencia a temperatura, la dureza y la resistencia a los rayos ultravioleta. Y un ejemplo de ellos puede ser las calles pavimentadas. Y cómo el nivel de corrosión de Fermi se relaciona con sus propiedades eléctricas y ópticas. Estos materiales tienen un nivel de Fermi en el centro de la banda prohibida. Esto significa que la energía de Fermi está en el nivel más bajo posible y que no hay impurezas o defectos que afectan significativamente el comportamiento eléctrico u óptico. Y por otro lado, tenemos que la introducción de impurezas o dopantes puede afectar el nivel de Fermi de los materiales y pueden cambiar significativamente sus propiedades eléctricas y ópticas. El nivel de Fermi de un material está relacionado a sus capacidades, a sus propiedades eléctricas y ópticas, pero también se puede ver afectado gracias a la introducción de impurezas y dopantes en el material. Y el nivel de Fermi es un concepto fundamental en la ciencia de materiales, ya que es estrechamente relacionado con las propiedades eléctricas y electrónicas de los materiales, lo que lo hace esencial para el diseño y la optimización de materiales con aplicaciones en los dispositivos electrónicos, energía y otros campos relacionados. Y gracias al nivel de Fermi se han podido generar transistores MOSFET, diodos, células solares, circuitos integrados. Y también se está utilizando en una amplia gama de áreas de investigación para desarrollar nuevos materiales y dispositivos electrónicos con propiedades mejoradas y nuevas
aplicaciones, como lo son para la electrónica cuántica, materiales para el almacenamiento de energía, materiales para dispositivos electrónicos, semiconductores, materiales para las células solares y de alguna manera el hecho de poder comprender el funcionamiento y el comportamiento de estos beneficia no solo al entorno, igual nos brinda oportunidades en el ámbito industrial, pues puede ocasionar la implementación de materiales mejores elaborados en su estructura molecular.